Buenas tardes, gracias por estar ahí. Y voy a proceder a presentar el informe de la Comisión de Control y Seguimiento del Módulo de Calidad de Hemodiálisis con los datos del año 2019. Darle las gracias a todos los centros participantes que ven ustedes en la pantalla, que gracias a todos los nefrólogos que han contribuido al cumplimiento del registro. Este informe está hecho sobre 3.665 registros de pacientes en hemodiálisis. Ahí ven ustedes también la representación en cada provincia que corresponden pues, al mayor o menor número de población en Andalucía. Como ven ustedes también, cada año, desde el 2011 al 2019, va aumentando la edad media de los pacientes en diálisis, este año en 68,4 años, y esto parece que va a seguir progresando, haciendo que los pacientes sean mayores. Las mujeres son discretamente mayores que los hombres y el 53% de los pacientes en hemodiálisis tienen una edad superior a los 70 años. El índice de masa corporal en nuestros pacientes de 26,9, ligeramente superior en las mujeres, y el tiempo en hemodiálisis ronda los 77 meses. Esto también es un tiempo superior y desde el año 2014 al 2019 vemos cómo ha crecido en cerca de medio año el tiempo de estancia en hemodiálisis de nuestros pacientes. Más del 86% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo. Factores de riesgo de los que tenemos recogido en nuestro registro: hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica e insuficiencia cardíaca. Y como ven también en esta diapositiva, el número de hipertensos o el porcentaje de pacientes con hipertensión van creciendo en los últimos 5 años, llegando al 70%, al igual que en la diabetes, en el que están representados un 43% de los pacientes. No obstante, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular periférica presenta una estabilización en estos últimos años. En relación a la hipertensión, esta es más frecuente en los pacientes más jóvenes. Los tratamos bien con IECA y ERA2, 50-50 aproximadamente, y el número de hipotensores que se utilizan, pues en el 34% es un solo hipotensor, mientras que más de 4 hipotensores solo el 11%. En relación a la diabetes, está representada en todas las provincias, algunas provincias con mayor presencia, como es Cádiz y Sevilla, con el 50 y el 44%, y es fundamentalmente representada en los grupos de edad superiores a los 50 años hasta los 70, en el que empieza a disminuir igualmente. Con respecto al acceso vascular, el 62% de los pacientes tiene una fístula arteriovenosa y un 35% un catéter permanente. Como ven en el gráfico de abajo, este porcentaje de pacientes con catéter permanente tiene una subida permanente, progresiva, desde el año 2004 hasta la actual, en que hemos doblado el porcentaje de pacientes con este acceso vascular. Y este acceso vascular está más representado también en los pacientes con mayor edad, en el que el 50% de los pacientes pues, puede llegar a tener un acceso vascular más como catéter permanente. Por provincias se nota que hay una diferencia, sobre todo en las provincias de Cádiz y Sevilla, donde el catéter vascular, el catéter permanente está más presente. Y si se pone esto en relación con los pacientes diabéticos, vemos que no parece que la diabetes sea un factor influyente en la presentación de estos accesos vasculares.
En relación al filtro, pues como todos los años, el porcentaje mayor son de membranas de alta filtración, de alto flujo, con un 98% de representación en el registro y con una superficie media de 1,8 metros cuadrados. Respecto al número de sesiones de hemodiálisis semanales, el 93% presenta en cada provincia, pues son 3 sesiones a la semana. Destaca Cádiz con cerca de un 9% de pacientes con 4 sesiones, pero los pacientes con más de 3 sesiones semanales están estables desde hace muchos años, alrededor del 4,5%. Las sesiones de hemodiálisis tienen una duración de 4 horas, sin grandes diferencias entre las provincias, lo que totaliza un número de horas semanales de 12. En relación al flujo sanguíneo, el 376 mililitros por minuto es el flujo medio de la diálisis, habiendo diferencia entre aquellos accesos vasculares que el paciente tiene, ¿no? La fístula arteriovenosa tiene cerca de 400 mililitros por minuto de flujo sanguíneo, mientras que el catéter permanente tiene 351, lo que es una diferencia significativa estadísticamente. Hablando de la eficacia en hemodiálisis, todos nuestros pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, presenta una dosis de diálisis adecuada, 1,76 en la hemodiálisis convencional, algo mayor en los pacientes en hemodiafiltración, con 1,88, lo que es estadísticamente significativo. Y siguiendo las guías clínicas, pues las mujeres reciben una dosis mayor, 1,92, frente a los hombres que reciben 1,69. El porcentaje de pacientes que reciben una dosis baja, inferior a 1,3, vemos en las gráficas cómo va disminuyendo y que se acerca y es alrededor del 7% en este último año. Pero vemos cómo desde el año 2004, en el que teníamos el 22 pacientes con infradiálisis, hasta el momento actual en el que solo es el 7%. En la parte inferior de la diapositiva podemos también ver cómo el 87% de los pacientes presenta un KTV superior a 1,4 y solo el 12,7% reciben una dosis inferior a 1,4. Utilizando otros parámetros de adecuación de la diálisis, como el KTV equilibrado o el porcentaje de reducción de urea o el CATE, vemos cómo los pacientes en Andalucía reciben una buena dosis de diálisis, habiendo unos porcentajes de pacientes que alcanzan los objetivos en una forma muy, muy importante, ¿no? Excepto en el KT, en el que el porcentaje de pacientes que reciben más de 45 litros, pues es inferior al estándar de calidad de la SEN 2011. Con respecto, o poniendo en relación la adecuación de la diálisis con los catéteres, vemos que a pesar del gran uso del catéter permanente, no hay diferencia en cuanto a la dosis de diálisis, excepto por el KT, en el que los pacientes con catéter permanente reciben un KT superior. Y en los grupos especiales, como son las mujeres o los diabéticos, vemos en esta diapositiva cómo el 20% y el 24% respectivamente de pacientes de mujeres o de diabéticos reciben una dosis inferior a la que recomiendan las guías de práctica clínica. Esta diapositiva presenta los pacientes que hay en hemodiafiltración en el último año. Hay 586 pacientes, lo que representa un 16% de la población, y que esta ha ido aumentando, que en los 2 o 3 últimos años parece que hay un decrecimiento de la misma. La mayoría de los pacientes reciben hemodiafiltración postdilucional, y vemos cómo con los pacientes en hemodiafiltración son pacientes más jóvenes que llevan poco tiempo en esta técnica, no llegan a los 3 años, y que
mayoritariamente se utiliza un acceso vascular como fístula, la fístula arteriovenosa como acceso vascular para la técnica, aunque un 27% tienen catéter permanente. No hay grandes diferencias en los volúmenes de ultrafiltración, excepto por la provincia de Córdoba, ni con respecto a las técnicas de modiafiltración utilizadas, en el que todos los pacientes reciben como media más de 30 litros en cada sesión. Con respecto a la anemia, el nivel de hemoglobina media de los pacientes andaluces es de 11,4. Vemos cómo se ha estabilizado después de la caída en el 2011, siguiendo también las recomendaciones de las guías de práctica clínica, y que el 50% de la población está en los límites que recomiendan las guías de práctica clínica, entre 10,5 y 12 gramos de decilitro, o 11,5 gramos de decilitro. No obstante, hay un porcentaje importante de pacientes que tienen la hemoglobina por encima de 12. La anemia, mayoritariamente la tratamos con eritropoyetina recombinante, un 51%, un 17% con darbepoetina y un 32% no recibe ningún factor estimulador eritropoyético, o al menos no se ha registrado como tal en el. Las dosis medias semanales de factores estimuladores eritropoyéticos son de 9.427 unidades semanales, mayor cuando se utiliza darbepoetina, y no hay grandes diferencias en las provincias, excepto por Jaén, que utiliza poca eritropoyetina recombinante, o Córdoba, que también utiliza menos darbepoetina que las otras provincias. No obstante, tanto con eritropoyetina como con darbepoetina se alcanzan niveles buenos de hemoglobina, algo mayores con la darbepoetina. Ya hemos visto que se utilizan mayores unidades, y vemos también cómo los pacientes que no reciben factores estimuladores eritropoyéticos, pues su porcentaje, sus niveles de hemoglobina, pues son superiores a 12 en la totalidad de las provincias. Aquí podemos ver en los pacientes que tienen la hemoglobina en rango entre 10,5 y 12 gramos de decilitro, vemos la comparación entre EPO y darbepoetina, y como ven, pues prácticamente los niveles son los mismos, con prácticamente también una similar dosis de eritropoyetina. Con respecto a la ferritina, los pacientes tienen una media de 453 y el 80% de los pacientes se encuentran en los rangos recomendados por la guía. Lo mismo sucede con los niveles medios de índice de saturación de transferrina, un 29, los niveles medios son de 29 prácticamente, y con un 41% por encima de los 20 de índice de saturación de transferrina. El 64% de nuestros pacientes reciben tratamiento con hierro intravenoso, y solo un pequeño porcentaje, 172% en el total, no reciben hierro a pesar de tener un déficit absoluto de hierro. Con respecto a la PCR, observamos que a lo largo de cuanta más edad tienen los pacientes, los niveles de PCR son superiores. El porcentaje de pacientes con PCR superior a 10 es del 33,4%, y esto también se hace evidente en los pacientes de mayor edad. Con respecto a la albúmina ocurre algo similar, pero inverso. Tenemos unos niveles de albúmina de 3,8, que no está mal, con un 20%, alrededor del 20%, con una albúmina inferior a 3,5, y mirándolo por grupo de edad, aquellos pacientes mayores tienen menores niveles de albúmina, y un porcentaje mayor de pacientes presentan albúminas por debajo de 3,5. Con respecto al calcio, también los niveles medios son adecuados, 8,9, con un porcentaje de pacientes con el 66% con los pacientes en rango, unos porcentajes muy pequeños de pacientes con hipercalcemia, y los niveles de calcio aumentan conforme aumenta la edad.
Con el fósforo ocurre igual, unos buenos niveles medios de fósforos, un porcentaje del 70% de pacientes con fósforo en rango y alrededor del 20% de los pacientes presentan un fósforo mayor de 5,5. Estos pacientes con mayores niveles de fósforo son los pacientes más jóvenes y conforme avanza la edad, pues estos van disminuyendo. Con la PTH ocurre prácticamente lo mismo, buenos niveles medios en Andalucía, un 70% de pacientes tienen la PTH en rango entre 100 y 500, un 20% tiene un hiperparoidismo importante con más de 600 unidades de PTH. Y por grupo de edad, pues vemos que los pacientes más jóvenes son aquellos que tienen mayores niveles de PTH. Así pues, los pacientes que cumplen los 3 objetivos de calcio, fósforo y PTH, según las indicaciones de la Sociedad Española de Nefrología, es del 40%, pero si miramos con respecto a los objetivos que marcan las KDIGO, solo el 15% de los pacientes presenta los 3 objetivos en rango. En conclusión, la población en hemodiálisis en Andalucía es cada vez mayor en edad, lleva más tiempo en hemodiálisis, presentan más comorbilidad. Continuamos aumentando el porcentaje de pacientes con catéter permanente como acceso vascular, sin que parezca que afecte a la dosis de diálisis. Las características de los filtros, como en años anteriores, prácticamente más del 90% son de alta ultrafiltración y una superficie media de 1,8 metros cuadrados. Las sesiones de estándar de diálisis tienen una duración de 4 horas con un flujo medio cercano a los 200 mililitros por minuto, que viene aumentando progresivamente a lo largo de los años. La eficacia es buena en general, midiéndola con cualquiera de los parámetros que se recogen en el registro, aunque hay un porcentaje importante de mujeres diabéticas, de mujeres y diabéticos, un 20 y un 25% respectivamente, que no reciben la dosis adecuada para su condición. La hemodiafiltración se utiliza en el 16% de los pacientes, observándose un decrecimiento en relación a los 2 últimos años. En relación a los niveles de hemoglobina, de hierro y están bien adecuados a las necesidades de los pacientes. Los niveles de PCR y albúmina son también adecuados y los niveles medios de calcio y fósforo son adecuados a las guías con un pequeño porcentaje de pacientes hipercalcémicos. Más de un 20% de los pacientes presentan unos niveles de fósforo superior a 5 miligramos. Los niveles de PTH son también adecuado y en conjunto un 40% de pacientes cumple los 3 objetivos de la guía SEN 2011 y solo el 18% de las guías CADI. No obstante, hay una serie de áreas de mejora en nuestro quehacer diario, que es primero mejorar la cumplimentación del registro para tener datos más fiables, lo que recomendaríamos realizar una auditoría del registro, difundir este informe y realizar informes personalizados por centro, lo que ayudaría también a prestar una atención más adecuada. Prestar atención a las dosis de diálisis en grupos especiales, diabéticos y mujeres. Prestar atención a las prescripciones de factores estimuladores eritropoyéticos en pacientes con menos de 10,5 gramos de hemoglobina y de hierro intravenoso en pacientes con déficit absoluto de hierro. Y por último, aumentar el acceso de vasculares nativos. Muchas gracias por vuestra atención.